pastores Carlos y Maribel Bolívar los invitan a escuchar la palabra de Dios a través de esta radiodifusora KCKM 1330 desde Monagas, Texas, los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, contestando todas sus dudas y preguntas acerca de la palabra del Señor, sobre todas las cosas, orando por sus necesidades y enfermedades. Vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso a la vuestra alma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Salmista Maribel Saucedo. Nos pueden escuchar a través de las redes sociales por la online KCKM 1330 AM.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at kckm1330am.com throughout Latin America and the world. Muy buenas tardes, nuevamente Ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy el que Soy. Aquí estamos esta tarde nuevamente dándole las gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la radio y a través de las redes sociales. Muy buenas tardes, Dios les bendiga nuevamente. Pues aquí estamos para hacer un estudio sobre, un análisis sobre el Salmo 91. Vamos a ver todas sus características, qué es lo que nos pide, qué es lo que se requiere para habitar en esa presencia divina y cómo es que nos vemos beneficiados morando bajo la sombra del Altísimo. Así que le damos la bienvenida a todas las personas que están escuchando a través de la radio, ¿verdad? Aquí en los alrededores y donde quiera que se llegue la señal de esta radiodifusora. Mil gracias, gracias. Sabemos que Nuevo México y todavía en Hubs y esos lugares a sus alrededores también nos están escuchando. Solo que muy buenas tardes, Dios les bendiga, y así que prepárese, saque su Biblia, saque su cuaderno y vamos a conocer más acerca de este poderoso salmo, un salmo que habla sobre la guerra espiritual, y para ello nos es necesario, se requiere que estemos bien con el Señor. Así que buenas tardes, mi hermana, Dios le bendiga, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, hermana. Pues bendecidos y listos para estudiar ahora el Salmo 91, que Dios nos hable por medio de él. Amén. Aquí estamos. Vamos a conocer más y mejor, ¿verdad? Es necesario, estamos en unos tiempos tan difíciles donde la persona tiene que saber y entender, conocer que estamos en una guerra espiritual. Sepa usted o no lo sepa, somos parte de esta guerra espiritual que se lleva a cabo en el área espiritual donde usted no puede observar porque pues vivimos en esta esfera terrenal. Más sin embargo, déjeme decirle que en lo espiritual la realidad es más real de lo que realmente nosotros podemos apreciarla de forma natural. Así que si yo siempre me he dicho que si de verdad nosotros pudiéramos ver en el ámbito espiritual, algunas personas lo pueden ver porque el Señor les permite y les da su Espíritu Santo ese don para que puedan hacerlo. Que si realmente nosotros pudiéramos acceder a esa dimensión y poder estar observando, yo creo que viviríamos de rodillas todo el tiempo y entonces clamaríamos, buscaríamos más y más conocer del Señor, porque para eso Él nos dio la victoria. Ahí en la cruz cuando Él murió, pero también resucitó, fue y les predicó a todas las potestades y todo lo que había ahí abajo en el infierno y les dijo, saben que ahora yo soy el Rey, yo tengo la autoridad. Y a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo, para que en su nombre seamos más que vencedores. Así que hermano, disculpe, Dios le bendiga, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, buenas tardes aquí en la ciudad de Monagas, en el estado de Texas. En otras naciones de Latinoamérica ya es de noche. En varias partes de Centroamérica y la zona del Golfo de México, la zona de las islas como Cuba, República Dominicana, las Antillas, ya es de noche. A las 6 de la tarde se empieza a ocultar el sol y ya es de noche. Pero acá son las 7, 10, 11 de la tarde todavía, porque el sol acá en esta temporada en los Estados Unidos se oculta a partir de las 9 de la noche. Entonces un saludo cordial
Un saludo cordial. ¿Qué estamos viendo hoy? 103 grados. Wow. Estamos a 103 grados en Fahrenheit. Fahrenheit, aquí en los Estados Unidos. Eso es aproximadamente unos 40, 41 grados centígrados, que es sumamente alta la temperatura. Creo que hoy ha sido uno de los días más calurosos. Hubo una hora en que estuvimos a 107 grados Fahrenheit. Estuvo muy alto, o sea que llegamos más o menos a los 42 grados centígrados, que es altísimo. Ni siquiera o no ha llegado a esa temperatura tan alta como en las ciudades costeras del Océano Atlántico en Colombia, que es altísimo, que llega más o menos a 39, 40 grados, pero superar los 40 grados, eso es tremendo, fuerte, pero gracias a Dios estamos acá. Los quiero saludar a mi esposa que está aquí al lado mío. Quiero saludar a la radioaudiencia de la KCK. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo transmitiendo por la radio. A la vez estamos transmitiendo por las páginas sociales, a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo que se encuentra acá en todo lo que es estado de Texas, México, Centroamérica, Latinoamérica, Suramérica. Estamos en España, alcanzamos a llegar por las ondas, ¿cómo se llama? Por la website, por el website, que es la emisora que está en el mundo entero por la web. Entonces un saludo, estamos en la KCKM 1330 AM desde Monaghan, Texas. Dios les bendiga, Dios les guarde, va a ser una tarde espectacular, va a ser una tarde gloriosa. Normalmente estamos acostumbrados a que cada vez que nos contamos estamos haciendo un estudio de un tema, profundizando en la palabra, en las verdades, pero hoy vamos a hacer algo distinto. Today we are going to do something different. Hoy vamos a entrar en la palabra para aplicarla a nuestras vidas. We're going to go into the Word to apply it to our lives. La hermana Yoli decía algo importante. Sister Yoli was saying something important. El Salmo 91 es un salmo de guerra espiritual. Psalms 91 is Psalms of spiritual warfare. Y esta tarde yo pensaba algo. And this evening I was thinking of something. Está bien que aprendamos. It's good to learn. Está bien adquirir el conocimiento. It's good to learn. Pero tenemos que vivir la palabra también. But we also got to live the word. Tenemos que entrar en esos momentos de ponerla en práctica en nuestra vida. We have to come into those moments where we should apply it to our lives. Y mire que cuando la ponemos en práctica en nuestra vida, And when we apply it and put it to practice in our lives, es cuando sabemos si la palabra de Dios es real o no es real. it's when we know if the word of the Lord is real or if it's not real. Entonces quienes no la aplican a su vida, de lógica para ellos no es real. So the people that do not apply it to their lives will never know if it's real or if it's not real. Y hay algo muy importante y sabemos que no tenemos luchas entre seres humanos. There's something very important that we do not have. We do not wrestle against flesh or body. Y Pablo habla algo muy claro ya en Efesios capítulo 6. Paul speaks about something very important in Ephesians 6. Y Pablo habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Paul speaks about De espíritus spirits in the heavenly places, o seres no humanos or beings that are not human, que tienen una capacidad de ser invisibles, hablemos claro, invisibles al ojo humano. that have the capacity of being invisible to the naked eye. Pero existen y son reales. But they do exist and they are real, Y están con un objetivo entre nosotros. and they are with a purpose within us, Y es hacernos daño. and it's to do us wrong. Y con esos actos provocar que nosotros dudemos de Dios. And with those actions, they can provoke that we become unbelievers of God, Y que podamos dudar también de que ese Dios nos va a ayudar. and that we may have that unbelief of God helping us. Pues vamos a entrar a analizar el Salmo 91. So we're going to come in and analyze Psalms 91 Por una simple y sencilla razón. for a simple reason.
¿Sabían ustedes que el Salmo 91 se divide en dos partes? Did you know that Psalms 91 was divided in two parts? La parte primera nos habla de protección The first part speaks to us about protection, y nos habla de quién nos protege. and it talks to us about who protects us. Y la segunda parte nos habla And the second part, it speaks to us de qué se necesita para poder recibir esa protección. of what it is needed so that we could receive that protection. Y lo más increíble es que la mayoría de seres humanos The most incredible thing is that the majority of the human beings que tienen Biblia that have a Bible han podido hasta grabarse de memoria la primera parte. have been able to even remember the first part. ¿Quién no se sabe el Salmo 91? Who does not know Psalms 91? Al menos sus primeros versos. At least the beginning couple of verses. Todos. Most of us do. O la mayoría. The majority do. Ahora hago una pregunta. Now I ask a ¿Quién, question. quién no alguna vez en su vida ha utilizado el Salmo 91 como amuleto? Who has or sometime in your life used this Psalms 91 as an amulet? ¿Qué es un amuleto? What's an amulet? ¿Qué es un amuleto? What is an amulet? algo que se usa o se ocupa como para traer buena suerte en el caso ese, ¿verdad? En el Exacto. caso. O sea, es It's something like to bring good luck or like a good luck charm. entonces la pregunta en este momento es, ¿podemos usar la Biblia como amuleto para protección? So the question is, can we use the Bible as a good luck charm as a protection? ¿O qué debemos hacer? Or what should we do? ¿Qué debemos hacer, hermano? What should we do, sister? Debemos aplicarla a nuestra vida real como debe de ser realmente y a usarla como protección al abrirla en los hogares y tenerlas abiertas. Es como una especie ya entonces como brujería, porque estaría haciéndolo en mi interior como si fuese un amuleto para protección en ese caso, pero en realidad no es de la manera que se debe de usar. Exacto. So in reality, she's saying that a lot of people use it, even Christians, use it as a symbol of protection if you have it open. And a lot of us, or a lot of people, leave it open as a good luck charm, which we should not do because that's part of being, or part of a witchcraft. O sea, la Biblia no es un amuleto para la buena suerte. The Bible is not a good luck charm for good luck. La Biblia no es un amuleto de protección. It's not a good luck charm for protection. De nada sirve tener la Biblia abierta en el Salmo 91 si ni siquiera conocemos el Salmo 91. It does you no good to have the Bible open in Psalms 91 if you don't even know Psalms 91. ¿Saben que eso es agorería? You know that is witchcraft? Y todo lo que se utilicen como amuletos y sea agorería es una rama de la hechicería y la brujería. Everything that's being used as witchcraft is part of witchcraft or satanic, in the satanic Y world. con todo respeto le digo, o repito lo que estás diciendo, And with a lot of respect, I repeat what I am saying. muchos cristianos inconscientemente están practicando hechicería o satanismo. Many Christians are practicing witchcraft or Satanism. Ni siquiera conocen la palabra de Dios, They don't even know the Word of God. pero sí la tienen abierta en el Salmo 91 para protección. They have it open in Psalms 91 for protection, supposedly. Y no lo saben. They do not know. Vamos a entrar a mirar el Salmo 91, So we're going to come and look at Psalms 91. a ver qué dice el Salmo 91. Let's see what Psalms 91 says. Y vamos a aprovechar esta tarde. We're going to take advantage of this evening. Vamos a hacer algo distinto. Les invito a algo distinto hoy. We're going to do something different. Invite you to do this thing that is different. No Today. quiero enseñar un tema. I'm not going to show a subject today. Quisiera que vayamos leyendo verso a verso
I just want us to read verse by verse, Como siempre, sí lo vamos a analizar. as we are going to analyze it. Pero vamos a entrar en oración cada vez que terminemos un verso pidiéndole al Dios Todopoderoso But we're going to enter into prayer every time we read a verse. que asking the Lord, que ese verso, lo que Él dijo en ese verso, se cumpla en nuestra vida. so that whatever is said in that verse will be applied to our lives. Entonces la invitación hoy es entremos a la palabra y oremos. Today is enter into the word and pray. O sea, pongámoslo en práctica. In other words, let's put it to practice. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo. And we're going to ask the Holy Spirit. Recuerden que su nombre en hebreo es Ruach HaKodesh, Remember that his name in Hebrew is Ruach HaKodesh, que nos guía a través de la palabra del Señor that guides us throughout the word of the Lord, a toda verdad en este momento. to all word in this moment. En el nombre del Señor Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, vamos. Salmo 91. Psalms 91. Regálame un segundito acá, por favor. Give me a second here, please. No sé si esta cámara esté transmitiendo de verdad o no esté transmitiendo, que ya nos pasó una vez. I'm not sure if this camera is Estaba así y no transmitió nada. if it's working or not. Bueno, si hay alguno de los seguidores de mi esposa Maribel, por favor, si nos puede reportar si están viendo por ese celular la transmisión. If someone is watching Gracias. out of the people from my wife's cellular, if you can please just note something up there and let us know you are watching. Bueno, vamos, sigamos adelante. Okay, thank you. ¿Qué dice el título? Morando bajo la sombra del Omnipotente. Miren lo que dice el solo título. El solo título tiene una connotación tremenda. The title itself has a huge notation. Tremendous. Morando bajo la sombra He that dwells under the secret place del Omnipotente, of the Most High God. de aquel que todo lo puede, He that can do everything, del Todopoderoso. of the Almighty. Recordemos que el pueblo de Israel, Let's remember that the people of Israel, cuando salió de Egipto, when they came out of Egypt, la escritura dice que una nube lo protegía del sol inclemente que había en el desierto. the scripture says that a cloud was protecting him from that sun. O sea, el pueblo estaba debajo de la nube In other words, the people were under the cloud, y la nube lo protegía. and that cloud was protecting En las horas de la noche, in the time of the night. una columna de fuego Burning fire lo protegía del frío inclemente en el desierto. was protecting him of the coldness in the desert. Porque es increíble, de día el calor es tremendo, Because it's incredible. In the day, the heat is tremendous, pero de noche el frío es también tremendo. but in the night, the coldness is also super cold. Creo que no estamos transmitiendo por esa cámara. Perdóname un segundo, por favor. ¿Puede seguir, hermana, mientras yo voy a hacer algo acá? Hablando de el título Morando bajo la sombra del Omnipotente. Speaking about the title of dwelling under the secret place of the Most High God. Simplemente la palabra morando significa vivir, Simply, to dwell is to live. es como implica en eso estar en una continua comunión porque estás conviviendo, viviendo con alguien. Amen. Por eso eso es morar es estar todos juntos, estar habitando juntos, es habitar. Y entonces eso implica que requiere que nosotros estemos constantemente pegados a Él, unidos a Él, en comunión con Él. Amen. So Así it es. requires us to be in communion with Him. ¿Qué es morar? What is ¿qué es Habitar, morar? vivir. To habitat, to live. ¿Qué más? ¿Qué hay en una morada? Ah,
todo lo necesario, todo lo que Exacto. se requiere para poder vivir bien. Exacto. Y él dice, morando bajo la sombra. So it says, dwelling in the secret place Del omnipotente. of the Most High God. Vamos a leer el primer versículo. So we're going to read the first verse. Dice la palabra, el que habita He that dwells al abrigo del Altísimo in the place of the Most High morará shall abide bajo la sombra under the shadow del of Omnipotente. the Almighty. Miren lo crucial de esta palabra que es tremenda. Look how crucial the word that is tremendous. Y es fuertísimo este primer verso. And it's very strong in this first verse Por una simple y sencilla razón. for a simple reason. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo. It says that he that dwells in the secret place of the Most High. ¿No es muy parecido a lo que Cristo dijo en Mateo 7:21? It's not very similar to what God said in Matthew 7:21. Donde Cristo dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. And not everyone that says Lord, Lord will enter into the heavens, Sino el que hace la voluntad del Padre Celestial but he that que does está en los cielos. the celestial Father's will, he that is in heaven. Y aquí la palabra dice el que habita al abrigo del Altísimo. And the word says here, he that dwells in the secret place of the Most High. O sea que no basta con abrir la Biblia en el Salmo 91. In other words, it's not enough to just have your Bible open in Psalms 91. Tenemos que habitar en el Altísimo. We must habitat in the Most High. Y dice una palabra clave, dice al abrigo del Altísimo. And there's a word that is a key word in the secret place, Dice la protección, in the protection. que es algo que abriga. What is something that El que cobija, el That- que cubre, el that que covers suple, you. el que está abajo de alguien que te va a poder sustentar. Exacto, pero no dice de cualquier persona, sino del Altísimo. and it doesn't say any person, but the Most High. Entonces viene la pregunta para cada uno de So the nosotros. word is for each and every one of us. ¿Estamos habitando al abrigo del Altísimo? Are we habitating in the secret place of the Most High? ¿O estamos habitando bajo la cobertura? Porque los hombres inventaron la cobertura, hermana Yoli. Or are we habitating under the covenant? Like Entonces, men have abrigo, invented that. abrigo y cobertura son similares. So, abrigo is a coat, and the covering or the covenant, it's similar, but it's not the same. Entonces, ¿su cobertura cuál es? So, which is your coat? Which is yours? Y esto va a sonar fuerte. And this is gonna be very ¿Su strong. cobertura es humana o del omnipotente? Is your covering human, or does it come from the omnipotent God? Porque de acuerdo a la vida que nosotros cada uno estamos viviendo, Because according to the life that each and every one of us is living, sabremos sobre cuál es nuestra cobertura o nuestro abrigo. we must know which is our covering or our coat. Mateo capítulo 6, Matthew 6. verso 33 dice algo interesante e importante. Matthew 6:33 says something very interesting and very important. Dijo Cristo, Christ said, mas buscad primeramente escuchen, el reino de it Dios. says, seek first and foremost the kingdom, and listen to this, the kingdom of God. Dijo el reino de Dios, no dijo mas busquen primero a Dios. He says the kingdom of God. He did not say O seek God. sea, nos envió a conocer el reino. So he sent us so that we must know the kingdom. Cuando usted conoce el reino, recibe el abrigo y la cobertura del reino. When you know the kingdom,
you know, the covering of the kingdom. Y Cristo dijo, y el resto os será añadido. And Christ said, and the rest will be added on too. Entonces tenemos algo muy So importante we have something very important para analizar. to analyze. ¿Por qué nosotros no estamos recibiendo la añadidura? Why are we not receiving that added on to? Si usted es de los creyentes o cristianos que sufren en todas las áreas de su vida, If you're one of those Christians that suffer in all of the areas in your life, usted no está recibiendo la añadidura. you are not receiving the added on. Y tiene que preguntarse por qué no recibe la añadidura. And you must ask yourself, why are you not receiving that added on? Y es porque usted no está buscando el reino. And that is because you are not seeking the kingdom. Y como usted no conoce el reino, And because you don't know the kingdom, no practica la justicia. you do not practice the justice. Y como no cumple con esos dos requisitos, And if you don't comply with those two requirements, pues usted no habita bajo la sombra del Omnipotente. so you're not under the shadow of the Most High. Porque su cobertura no la tiene del cielo. Because your covenant or your code does not come from the heavens. Y yo le aseguro a muchos And I can guarantee that many, que si se les pregunta cuál es su cobertura, that if the question was to arise and ask, what is your covering, your code? algunos sacan la cartera y sacan una credencial humana. Many will bring their wallets out and they'll bring out a human credential. Y muestran cuál es la cobertura que tienen. And they can demonstrate what kind of a covering they have. Y muchos tienen esa cobertura humana, pero no tienen la del Omnipotente. And many have that covering, that human covering, which is your credential, but they do not have the one from the Most High God. Por eso no analizan ni ponen en práctica el Salmo 91 a sus vidas. That's why many do not analyze or put it to practice in their lives. Y creen estar bajo la sombra del Omnipotente. And they think they are under the shadow of the Most High. Pero su vida realmente, para muchos, es un caos. But your life, for many, it's chaotic. Morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la Escritura. Will dwell in the secret place of the Most High. ¿Y sabe qué connotación trae la palabra morar? And you know what notation the word to live Es vivir, or dwell is? It's to live, protegido, protected, sustentado, sustained, ayudado, helped, bendecido, blessed, guiado guided, y enseñado and taught por el Omnipotente. by the omnipotent God. Entonces llegó la hora que analicemos nuestra vida. So it's time for us to analyze our lives. Sobre todo usted que le gusta tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Overall, if you that like to have the Bible open in Psalms 91. Y a veces llega uno a visitar las casas de los hermanos. And a lot of times we go and visit the houses of our brothers, Y muchos tienen el altar con la Biblia abierta. and many have their altars with their Bibles open. Y se nota que no la leen. And you can see that they don't read it. ¿Sabe cómo? You know why? Porque la hoja del Salmo 91 está amarilla, amarilla, amarilla. Because the page where the Psalms 91 is, it's yellow, yellow, yellow. Y el resto de las hojas blanquitas y And limpiecitas. the rest of the pages are white and very clean. Pero creen que con tenerla así abierta They think that by having it open, van a sacar corriendo a Satanás y los espíritus inmundos. they're going to get Satan out of there and all those bad spirits. Tú moras bajo la sombra del Omnipotente. Do you live under the shadow of the Most High? Vamos a hacer algo distinto. We're going to do something totally different today. Quiero pedirle a usted que nos está viendo y nos está escuchando por la KCKM, I por la want to radio. ask you that is watching and you that is listening through the radio station, KCK. Entre a analizar su propia vida ya donde está. Enter and analyze your own life, there wherever you're at.
Pero sea honesto con usted But mismo. be honest with yourself. ¿Usted está bajo la sombra del Omnipotente Are you under the shadow of the Most High? o realmente no? Or are you in reality not? No necesito que me responda, I don't need you to answer me. porque no importa que yo lo sepa. Because it doesn't matter if I know it. Lo importante es que usted abra los ojos a la realidad The important thing is that you open your eyes to reality y empiece a corregir su camino. and you start correcting your path. Quiero pedirle, hermana Yoli, que oremos por aquellos hermanos I'm going to ask you to read, Sister Yoli, for those brothers que creen estar protegidos por Dios, that believe or think that they are protected by God, pero los hechos de su vida but their actions in their lives, muestran lo contrario. they demonstrate the opposite. Están en constantes problemas de hogar, They are in constant problems in their homes. están en problemas con sus hijos, They have a lot of problems with their children. su economía está por el piso, Their economy is on the floor. no hayan qué hacer. They don't know what to do. Y sobre todo, en vez de buscar la ayuda del cielo, And overall, instead of looking for that help from above, se van a buscar la ayuda de hombres. they go to seek that help from men. Quiero pedirle que ore, hermana Yoli, I want to ask you to pray, Sister Yoli, por aquellos que en vez de buscar el abrigo del Altísimo, for those that instead of seeking the coat of the Most High, corren a buscar la cobertura humana. they go looking for that covering or that coat of humanity. Quiero que pedirle que ore por aquellos I want you to please pray for those que creen que por tener una credencial that think that by having that credential, están en el reino de los cielos they are in the kingdom of the heavens. y que en el momento de la crisis And that in the time of crisis, esa credencial no le va a servir para nada, that credential is not going to be good for nothing. porque muy pocos hombres Because very few men o ministerios del mundo or ministries in the world, en medio de una crisis in the middle of a crisis, van a correr a socorrerlos o ayudarlos. are going to run to help them. En la bendición In the blessings, están presentes, they are present. sobre todo cuando usted los bendice, Overall, when you bless them, pero en el momento de la angustia y la necesidad but in the moment of anguish and need, se hacen a un lado y simplemente oran they step to the side and they simply pray, y lo dejan desamparado. and they leave you by yourself. Oremos por aquellos que tienen la cobertura humana y no la divina, Let's pray for them that have the human covering and not the divine covering, para que corrijan su camino. so that they can correct En el their nombre de path Jesús. in the name of Jesus. Padre Celestial, esta tarde, noche nos presentamos delante de su presencia, mi Dios. Pidiendo, orando, clamando, Señor, al cielo para que usted, Señor, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el poder de su Espíritu Santo, quite toda venda de nuestros ojos, Señor, porque muchas veces caminamos y pensamos que estamos en su presencia, que habitamos cerca de usted, al abrigo del Altísimo, y que moramos bajo la sombra suya, mas sin embargo su palabra es explícita, dice, el que habita, no el que visita. El que habita tiene una relación con usted y sabe y conoce las cosas que a usted le agrada. Y nada lo puede detener de esas verdades porque le conoce, Señor. Y esta tarde clamamos, oramos por todos aquellos hermanos que aún no le han conocido, no han habitado en el secreto suyo, en su presencia, Señor, por lo cual, abriendo su Biblia, Salmo 91, siente que es una protección para ellos, mas sin embargo no es así, Padre. Tenemos que tener el conocimiento y la relación con usted, de quién realmente es usted. Y para todas aquellas personas, Señor, que tienen una cobertura de un hombre y no del Dios Altísimo, oramos, Señor, que toda venda sea quitada de sus ojos, que puedan entender y comprender que la única cobertura que sirve, que realmente usted acepta, es aquella cuando nos humillamos delante de su presencia, cuando no hay nada que nos pueda separar de usted y de estar en su presencia maravillosa, porque ahí hay descanso, ahí hay paz, ahí hay refrigerio para nuestra alma. En usted descansamos, en usted tenemos todo lo que un hombre necesita, Padre, aquí sobre la tierra, y eso es la primicia donde estaremos un día en la eternidad en su presencia. Oramos, Señor, que toda persona, aquella que está pasando alguna situación difícil en su vida, pues que haga un alto en el camino y que, como siempre, se pregunte, ¿realmente es que habito en la presencia del Altísimo o solamente le visito cuando tengo alguna necesidad?
Es necesario para que la palabra se cumpla, que vivamos y habitemos en esa presencia maravillosa, conociendo quién es Él, quién soy yo, qué pide Él y qué estoy haciendo yo. Gracias, Padre, le damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, Señor, que todas estas peticiones, Padre, serán escuchadas y que usted, Señor, hará su obra perfecta en mi vida y en la vida de cada una de las personas, en cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos al verso 2 del Salmo 91. We are going to verse 2 of Psalms 91. Dice la Escritura, diré yo a Jehová, Ah. esperanza mía I will say to the Lord, He is my refuge y castillo and my mío, fortress, mi Dios, my God, en quien confiaré. in Him. Este verso es más fuerte aún. And this verse is even stronger. Es más fuerte aún este verso. This is even stronger. Dame un segundito, por favor. Trata de levantar la... No, vean. Es por el celular, ¿ok? Disculpen, por favor, que es que como estamos en vivo, tenemos cámaras acá y necesitamos que ir corrigiendo las cosas. Verso 2 dice, diré yo a Jehová. Verse 2 says, I will say to Jehovah. Quiero que tome algo en cuenta, I want you to take something in count, que tiene nombre. that he has a name. No dice Dios. He doesn't say God. Y tengo que recordar que la palabra Dios And I have to remind you that the word God, la metieron los griegos they placed it there, the Greeks did, cuando tradujeron la Tanaj, que es el Antiguo Testamento de hebreo a griego. when they translated it in the Tanakh, which is from the Greek to the, del griego al qué? Del hebreo al from griego. Hebrew to Greek. ¿Por qué del hebreo? Why from the Hebrew? Tenga muy claro lo siguiente, Have it very clear, porque la palabra de Dios because the word of God no le fue dada a cualquier hombre, was not given to any man, no le fue dada a cualquier it nación, was not given to any nation. sino le fue dada al pueblo que Dios formó y escogió, It was given to the people that God formed and He chose, y es el pueblo de Israel. and that is the people of Israel. Y el pueblo de Israel hablaba y escribía en hebreo. And the people of Israel would speak and read in Hebrew. Entonces, cuando tradujeron So when they translated la palabra de Dios del hebreo a griego, the word of the Lord from Hebrew to Greek, quedaron palabras griegas para nosotros. some of these words were left from the Greek for us. Las nuevas generaciones no conocieron los escritos antiguos. The new generations did not know the old scripts. Y aunque no estamos hablando del Nuevo Testamento, And even though we're not speaking about the New Testament, ese es el motivo por el cual usted no encuentra la palabra Jehová that is the reason why you do not find the word Jehovah ni Yahweh. nor Yahweh. Jehová es la traducción del griego al latín. Jehovah or Jehovah is the translation from Greek to Latin. ¿Por qué digo del griego al latín? Why do I say from Greek to Latin? Porque por 1970 años más o menos, Because for about since 19 or 70, 1970, since 1970, se hablaba la Biblia en latín. up until then, the Bible was spoken in Latin. Yo nací en el año de 1970 I was born in the year 1970. y en las iglesias católicas, apostólicas y romanas, In the Catholic, Apostolic, and Roman las churches, enseñanzas eran en latín, the teachings were in Latin, por lo cual nadie comprendía lo que le estaban hablando. where no one would actually know what was being spoken. Y de 1970 a más o menos aproximadamente hacia nuestra época, From 1970, more or less, to our time now,
fueron traduciendo, las Sagradas Escrituras a los distintos idiomas de las naciones. The translation was taken to different nations. Y la traducción quedó con la escritura griega, no hebrea. And the translation was left with the translation of Greek, not Hebrew. Por eso usted, y vuelvo a repetirlo, en Éxodo capítulo 3, verso 15, And that's why in Exodus 3:15, encuentra la palabra Jehová. you find the word Jehovah. Y hay un número 1 muy pequeño. And there is a very small number 1. Y en la parte de abajo, en la mayoría de sus Biblias, And in the bottom of the majority of the Bible, sobre todo la Reina Valera, overall the King James Version, explica por qué le pusieron Jehová. it explains why they put Jehovah. O sea, explica que cambiaron el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob So they changed the name of Abraham, Jacob, and Isaac a Jehová, to Jehovah, cuyo nombre real está escrito ahí. Mírelo muy bien. Dice YHWH, which his real name was Yahweh, que es, YHWH, que es Yahweh. which is Yahweh. Ahí está la explicación. There is your explanation. Pero como usted no ha visto ese número 1 y la explicación, Some of you have not seen that explanation with a little one. desconoce que la mayoría de las Biblias dicen que el verdadero nombre en hebreo del Dios vivo It is unknown to you that the true name of the true God, es Yahweh. it's Yahweh, Y Jehová es una representación. and Jehovah is a representation. Y el verso 2 del Salmo 91 And verse 2 of Psalms 91, está hablando el rey David King David is speaking, y se está dirigiendo al Dios de los hebreos, and it is directing to the God of the Hebrews, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y ese Dios tiene nombre propio And he has his own name, y se conoce cuál es el Dios. and it is known which is his name. Y como en el Nuevo Testamento no existe el nombre And in the New Testament, that name does not exist, y la gente no le gusta leer el Antiguo Testamento, and people do not like to read the Old Testament, entonces pronuncian la palabra que nos enseñaron. so they pronounce the word that was taught to us, Dios con D mayúscula. God with a big G. Pero Dios con D mayúscula, But God with a big G, muchos desconocen many do not know que en la época de la traducción, que fue en la Septuaginta, that in that time of Septuaginta, con, of translation, con el rey Ptolomeo II, with the King Ptolemy II, la palabra Dios con D mayúscula se refería a Zeus. the word God with a big D was referred to as Zeus, El máximo Dios griego. the maximum Greek. Por eso hay que tener cuidado. That's why we must be very careful. Y si el rey David se dirigía a un Dios con nombre propio, And if King David was referring to a God with its proper name, en este caso la traducción dice Jehová in this case, the translation says Jehovah, y en hebreo es Yahweh, and in Hebrew is Yahweh. nosotros también tenemos que dirigirnos a ese Dios, no a cualquier Dios. We must refer to that God, not to any God. Al Dios de los ejércitos del pueblo de Israel. The God of the Most High from the people of Israel. Ese Dios es el omnipotente. That is the omnipotent God. Ese Dios es el altísimo. He is the Almighty. Y bajo la sombra del Dios del pueblo de Israel, And under the shadow of that God of Israel, es que realmente estamos seguros. He is that we are in reality covered.
¿Para qué les Sure. hablo esto? Why do I say or talk to you about this? Para que tengan en cuenta algo muy So that importante. you can have something very important in count. Que si sus oraciones son dirigidas a Dios como nos enseñaron en el Nuevo Testamento, That if your prayers are directed to God the way it was shown to us in the New Testament, Moisés dijo en el libro de Deuteronomio, Moses said in the book of Deuteronomy, y Pablo también lo ratificó, Paul also rectified it, que en los cielos existen dioses. that in the heavens there is gods that exist, Así se escriba con D minúscula. even though you may write it with a small d. Pablo dijo que en la tierra, y Moisés lo ratificó, habían también dioses menores. Paul said that in the world here on the earth, there were also gods, even though they were with a Y small también d. ratificaron que debajo, en el inframundo, hay dioses. And they also rectified that in the in hell there's gods. Entonces, cuando usted clama a Dios, So when you call upon the Lord, su clamor lo puede tomar cualquiera que tenga el título de Dios. your prayer can be taken from anyone that has that title of God, Y por eso tú no recibes respuesta. and that is why you do not receive that response Pero to your si prayer. sigues el ejemplo del rey David, But if you follow the example of King David, David le hablaba a ese Dios que tiene nombre propio y es personal. David would speak to that God that has its own proper name, and it was a personal name. Yahweh en hebreo, traducido como Jehová. Yahweh in Hebrew, which is translated as Jehovah. Y decía David, And David, diré said, yo a Yahweh o Jehová, I would say Yahweh or Jehovah, esperanza mía. my hope. Fíjese que le habló fue a él, no a otro. See how he was speaking to him, not any other. Y viene la pregunta, ¿usted a quién le está orando, hermano? And the question is, who are you praying to, brother? Algunos le están orando a Cristo. Some are praying to Jesus Y Christ. viene algo delicado. And there's something that is delicate. Y es que Cristo jamás pidió que le oráramos a Él. Is that Christ never asked for us to pray or ask for him. Esto suena fuerte. This is going to sound very strong, Pero Cristo en Mateo 6 dijo muy claro, but Christ said it in Matthew 6. cuando oréis, oraréis así. When you pray, you will pray like this. Padre nuestro que estás en los cielos. Father, our Father, you that are in heaven. Pidió que le oráramos al Padre, o Yes. sea, a Jehová o Yahweh. He asked for us to pray to the Father, Jehovah or Yahweh. Amen. Por eso David aquí dice, diré yo a Yahweh o Jehová, como está traducido. That's why David said, I will say to Yahweh, Esperanza mía. my hope. Mire la fe tan fuerte de David. Look at that faith that David had. Está Strong. escrito que la fe es creer, It is written that having that faith is believing. pero era una fe más grande y más fuerte, But it was a faith that was a lot stronger and harder. que lo llevaba a tener esperanza. That would take him to have that Esperanza. hope. That hope. ¿Sabe por qué sí tiene esperanza? You know why you have hope? Porque la respuesta puede tardar, Because that response may take a while, según mi concepto. according to my concept. Porque yo quisiera las soluciones ya, en este instante. Because I want that to be the solution now in that instant. Y hay muchos que se desilusionan And many are, ¿cómo se dice? se entristecen They are sadly porque no hay respuesta a su clamor y sus oraciones. because there is no response to their prayers. Entonces revise cómo las está haciendo. So look at this and see how you're doing, how you're doing your prayers. ¿Quién es su esperanza? Who is your hope? ¿Usted está obrando como la cobertura humana le enseñó? Are you praying like the human covering
taught you, o como la palabra de Dios enseña? or like the word of the Lord taught you? Ahí está la respuesta. ¿Por qué no recibes respuesta a tu There clamor? is your response. Why do you not receive that response to La your segunda, prayer? la segunda parte dice algo mucho más The interesante. second part says something more, way more important. Dice, y castillo mío. It says, and Castillo mío. ¿Sabe qué es un castillo? Do you know what that is? A refuge? Es como un hogar muy fuerte, It's like a very strong place, muy bien protegido, a very well protected place donde no entra cualquiera, where not everyone can go in, sino la familia del rey. but the family of the king. Y si tú no buscas el reino de Dios, And if you do not seek the kingdom of God, ¿cómo crees que Él va a ser tu castillo? how do you think that he's going to be your fortress? ¿Cómo crees que Él te protegerá? How do you think that he's going to protect you? ¿Cómo crees que Él va a ser tu sombra? How do you think that he's going to be your shadow? Si al castillo entran los autorizados, If the ones that go into that castle are the ones that are authorized, los que pertenecen al reino, the ones that pertain to that kingdom, y al castillo solamente entran los que invita el rey and to that castle only those that the king invites y su go familia. in, and his family. Vamos a orar por este verso, hermana Yoli, I'm going to pray once again for this verse, Sister Yoli, para que realmente el pueblo de Dios so that in reality the people of God vuelva a recordar las palabras de Jesús can remember the words of Jesus again y esas instrucciones que nos dio and those instructions that he gave us de a quién debemos and dirigirnos who we must direct ourselves y to quién es nuestro Dios. and who is our God. Amen. Padre Celestial, nuevamente, Señor, como dice este versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, quien confiaré. Esa esperanza bendita, Señor, que cuando usted ha dado una palabra, es lo único que nos mantiene en pie, sabiendo y conociendo que usted no miente, y que hay una palabra y que muchos hermanos estamos parados por una palabra, porque hay esperanza en aquellas cosas que usted ha prometido, por cuanto le conocemos. Cuanto esperanza mía y castillo mío, en un castillo habita el Rey, el Señor, el Todopoderoso. Y yo soy la hija del Rey. Y siempre me hacía, Señor, esta comparación. Al ser la hija del Rey, habito en el lugar, en el castillo. Y ese castillo está rodeado, tiene guardias, tiene todo lo que yo necesito. Y esos guardias para que nada le pase a la hija del Rey. Pero habitar en esa presencia es tener esa comunión, es conocerle, es vivir, Señor, con esa esperanza en ese castillo donde mi Dios, en quien confiaré. Que no, el hombre le va a fallar a uno, pero usted jamás nos falla, Señor. Y para llegar a esa comunión, a esa conclusión, a ese vivir, Señor, solamente es estar habitando en esa presencia maravillosa. Y esa esperanza no muere. Puede venir lo que venga, y lo hemos vivido, cosas increíblemente dolorosas, y a veces no se tiene fuerza ni siquiera para seguir orando. Mas sin embargo sale fuerza de lo íntimo, de aquellas partes profundas, porque la esperanza no muere en aquellos que creemos y vivimos en el Señor. Y la palabra más hermosa es que el Hijo nos ha enseñado que oremos al Padre Celestial, al anciano de días que está sentado en el trono, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo oraba y pedía al Padre, y nos enseñó que de esa manera tenemos que hacerlo. Que si lo hemos estado haciendo de manera incorrecta, Señor, esta es la noche, este es el día perfecto para orar conforme a la enseñanza, a como realmente debemos de hacerlo, para vivir, para habitar y para llegar a la presencia suya, y que estas oraciones tengan eco, Señor, por cuanto usted responderá, por cuanto se ha pedido en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al verso 3 del Salmo 91. We're going to verse 3 of Psalms 91. Y aquí también hay una riqueza muy fuerte. There's a very strong richness in this word.
verso 3. verse 3. Él, hablando de Yahweh, te librará del lazo del cazador, Surely he will deliver de la you peste destructora. from the snare, Aparecen, fowler, and from the noises of pestilence. aparecen tres personas, no llamemos personas, aparecen tres seres aquí. There is 3 beings here. La palabra él. The word him. Recordemos que la palabra él es la primera persona. Him is the first person. Y David en el verso 2 nombró quién es él. And David, in verse 2, he named who he was. Y dijo, diré yo a Jehová. And he said he was Jehovah. Y dice que él And he says that te librará. he shall deliver you. Aquí aparece el segundo, o un personaje malévolo. Dice el lazo del cazador. And there's a word that says from the snare of the fowler. ¿Sabe que estábamos celebrando el cumpleaños de mi cuñada Olguita en estos días? So we were celebrating the birthday of my sister-in-law Olga, Y ella acostumbra a hacer juegos en medio de su celebración. and she accustoms to do games in the middle of her celebration. Y me pareció interesante que un muchacho que llegó como invitado And I thought it was interesting that one of the person that was invited, llegó con unas estructuras de metal, he came with some structures of metal structures. y algunos de los jóvenes que estaban allí empezaron con un lazo And some of the young people that were there, they had a lasso, a moverlo en forma circular como si fueran a atrapar un caballo o una res, una vaca. so they were moving that lasso in a circular motion as if they were going to rope a horse or Y something. lo lanzaban y entraban en una parte y jalaban como si de verdad estuvieran atrapando un animal. So they would throw it to this iron thing as if they were actually roping an animal. Y en nuestras oraciones And in our prayers, hay que tener en cuenta algo muy tremendo. we must have in count something very tremendous. Pablo en Efesios 6:12 dijo que no tenemos lucha contra seres humanos. Paul in Ephesians 6 says that we do not wrestle against flesh or body. Que es carne y sangre, It is flesh and blood. sino nombró potestades o poderosos, So he named strong principados, principalities, gobernadores, governors. o sea, seres con autoridad espiritual. In other words, beings with spiritual authority. Fíjese que Pablo habló en forma plural, muchos. And he spoke in plural, talking about many. Y David habla que hay un cazador. And David spoke about there being ¿qué son cazadores? Cazador. ¿Qué es? Un hombre o en este caso un cazador es alguien que sale a capturar un animal In this, a hunter, okay, a cazador is a hunter. para retenerlo a la fuerza It's a hunter that is out to hunt, Y- to retain you with the force. y termina matando a ese animal que captura. And it ends up killing that animal that he captures. Y no todo es Satanás. And not everything is Satan. La iglesia tiene que tener claro que hay muchos espíritus y también hay demonios que no son lo mismo. The church has to have this in count, that there is a lot of spirits and there's also demons. Y David está hablando de un cazador And David is speaking about a hunter que tendió lazo that threw his lasso para atraparte, to trap you para hacerte daño. and to hurt you. Y Pablo dice, And Paul said, o la Biblia dice, or the Bible says, que Satanás anda como león rugiente. that Satan is like a roaring lion. No dice que es un león,
It doesn't say that he is a lion, sino muestra la característica de un león but demonstrates the characteristic of a lion. y mirando a quién puede devorar. And he's seeing, waiting to see who he can devour. Y en este momento David no habla de Satanás, And this moment, David's not speaking about Satan, sino habla de un ser but he's speaking about a being que está buscando atraparte that is seeking to trap you, para hacerte daño. to hurt you. Y dice él, Jehová And he says, him, Jehovah, o Yahweh, or Yahweh, te librará del lazo del cazador. will deliver you from the lasso of the hunter. Y ahora habla de otro ser And now he's speaking about another being. y dice que es una peste destructora. And it says that it is a destructor pestilence. En el Nuevo Testamento se aclara In the New Testament, it's clarified que son espíritus demoníacos that it is demonic spirits de los cuales el Señor nos libra. in which the Lord delivers us. Pero la única forma de ser libres, But the only form of being freed, escúcheme porque esto va a sonar fuerte, listen to me because this is going to sound very strong. no es buscando a un hombre para que me ponga las manos y ore por mí. It is not looking for a man so that he could pray for me and put his hands over me. La única forma de ser libre de estos ataques The only way to be freed from these attacks no es ni siquiera orando, porque ni siquiera sabemos orar. is not even praying because some of us don't even know how to pray. David no dijo reprendiendo. And David did not say rebuking. David decía habitando bajo la sombra del omnipotente y él te librará. David said habitating under the shadow of the Most High God, and he will protect A you. mí me encanta leer los salmos I love to read the Psalms porque me gusta analizarlos. because I love to analyze them. Y en el análisis que encuentro en los salmos encuentro algo espectacular. And in that analysis that I seek, I find something spectacular. Es que David conocía a su Señor. Is that David knew his Lord. ¿Sabe que nadie le hablaba a David de su Dios? You know that nobody spoke to David of his own God. Eran amigos íntimos. They were intimate friends. Eran amigos personales. They were personal friends. Y muchos no lo hablan. And many do not speak about it. Pero el más grande profeta sobre el Mesías fue David. But the biggest prophet over the Messiah was David. Hablaba a título personal con él. He would speak as a personal title to him. Y aunque era rey, And even though he was a king, conocía cómo se movía el ámbito espiritual. he knew how the spiritual world was moving. Por eso en el Salmo 34, And verso that is- 7, That is why in Psalms 34, verse 7, él se atrevió a decir he said que el ángel de Yahweh o el ángel de Jehová that the angel of Jehovah or the angel of Yahweh dice acampa alrededor. surrounds us. Pero hay una connotación But importante. there's a very important notation. Dice que acampa alrededor, pero de los que le temen. But he is around us, the ones that fear him. Y no habla de temor, de miedo, And he's not speaking about being afraid. sino habla de temor, de obediencia y respeto. It speaks about the obedience and the fear of being of obedience. Y en toda la vida Respect. del rey David, And throughout his life, of David's life, usted encuentra que fue protegido, you find that he was protected dirigido and he was directed, y aún también fue exhortado por el mismo Altísimo. and he was also exhorted by the same Almighty God. Todos los salmos All of the Psalms, muestran they demonstrate que David conocía that David knew quién era su Dios. who his God was. Por eso decía, Él That's why he said, te librará del lazo del cazador he will deliver you of that lasso of that hunter y de la peste destructora. and of that destruction pestilence. Miren lo que dice el verso 4.
Look at what verse 4 says. Perdón, vamos a orar por el verso 3, mi hermana. Let's pray, Sister Yoli. Vamos a orar por toda la iglesia, que sea el Señor librándonos del lazo del cazador y de la peste destructora, en el precioso nombre del Señor Jesús. We're going to pray so that the whole church could be delivered from all this in the name of Jesus. Padre, hoy mismo, en este instante, en este momento, oramos clamando, Señor, para que sea usted librándonos de todo peligro y mal del cazador y de la peste destructora, Sí, Señor, y Señor. de todo lo que se esté moviendo en los aires, Señor, en contra de su pueblo, Sí, y Señor. de todos aquellos, Señor, que van a venir y que van a ser parte del pueblo suyo. Pedimos Sí, Señor. una protección divina especial, Señor, sobre todos y cada uno de ellos, pero también sobre cada uno de nosotros, clamando al cielo, sabiendo, Señor, que usted escucha todas las cosas y que tiene sus ojos sobre nosotros, Señor, y que usted, por cuanto nos ha enviado, usted guardará y cuidará de todos y cada uno de nosotros y de nuestras familias. Gracias le damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Gracias, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Verso 4. Verse 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. He will cover you with his feathers, Escudo y adarga es su verdad. and under his wings you shall be trusted. Tremendo His versículo. trust shall be thy shield and buckler. Tremendo versículo. This is a tremendous verse. Dice, con sus plumas te cubrirá It says, with his wings he will cover you, y debajo de sus alas and under his feathers estarás seguro. you will be trusted. Por eso es que él siempre, David, hablaba con el ángel de Jehová. That's why David always spoke to the angel of Yahweh. Pero viene algo muy importante para tener en cuenta. There's something very important so we can have in mind. Dice, escudo. It says, Escudo. Que es la protección. that is the protection, Es cover. su verdad. That is his truth. Pablo en el libro de Efesios dice Paul in the book of Ephesians says, que debemos tener el escudo de la fe. it says that we must have that the covering, Con el cual vamos a estar protegidos de los ataques del enemigo. that we must be protected from the attacks of the enemy, the shield. Y Pablo también dijo en Romanos 10:17. And Paul also said it in Romans 10:17. 10:17, Que el escudo, that the shield, que es la fe, which is the faith, viene por el oír, and it comes from the hearing, pero no cualquier oír. but not from any type of. Escuche porque aquí me voy a decir algo fuerte también. Listen, because I'm going to say something very strong here. No es por escuchar predicaciones ni sermones. It's not by listening to sermons or preachings. Pablo dijo algo muy claro. Paul said something very clear. Es por oír la palabra de Dios, de It's by Yahweh hearing. o Jehová, como es conocido. By hearing the word of God or Jehovah or Yahweh. Entonces viene una pregunta. So there is a question. ¿Qué es lo que tú escuchas? What is it that you are listening? Predicaciones, Are you listening to preachings, sermones, sermons, mensajes emocionalistas emotional messages? o escuchas la voz de Dios, Or are you listening to the voice of the Lord, que es su palabra. which is his word? Por eso Pablo dijo, la fe viene por el oír That's why Paul said, faith comes from hearing, y el oír por la palabra de and Dios. from hearing the word of God. No viene por más. It doesn't come in any other way. Escuche esto porque lo voy a dejar claro. Listen to this because I'm going to leave it very clear. Una cosa es oír de Dios One thing is to hear of God, y otra cosa es oír a Dios. and another thing is to hear God. ¿Usted ha oído lo que Yahweh o Jehová habló? Have you heard what Jehovah or Yahweh spoke? The word? Es la gran diferencia. Y viene algo tremendo. And there's something tremendous. Dice el verso 4 al final.
The verse says, the end of- Escudo y adarga es su verdad. ¿Me puede buscar, hermana Jolie, el significado de adarga ahí en Google? Vamos a ver. What the word adarga is. Dice, escudo y adarga es su verdad. Shield and buckler is his. Y trata de no demorarte lo que me está frenando. Y tenemos And we must recordar algo muy tremendo. remember something tremendous. Es que Cristo dijo algo muy importante. Is that Christ said something very important. Él dijo, yo soy el camino, He says, I am the way, pero también dijo, yo soy la verdad. but he also said, I am the truth. ¿Qué es adarga? What is adarga? La darga es un escudo en forma de corazón. ¡Uy! Mire esto tan tremendo. Cristo dijo que Él era la verdad. Christ said that he was the truth. Y David está diciendo que escudo And David is saying a shield en forma de amor in a form of love. es la verdad. It's the truth. Entonces, ¿quién estaba protegiendo a David? So who was protecting David? El ángel de Yahweh, el ángel de Jehová, o sea, Cristo. The angel of Jehovah, the angel of God, which is Christ. ¿Qué es lo que nos protege a nosotros? What is it that protects us? Cristo, que es la verdad. Christ, who is the truth. El amor de Cristo nos protege. The love of Christ protects us. Él es el escudo. He is our shield. Él es el escudo que hablaba el rey David. He is the shield that King David spoke about. Y la verdad es la que nos protege. That is the truth that protects us. Porque así lo estableció el Eterno. That is how the eternal God established it. A veces usted no comprende estas palabras. Sometimes these words you do not comprehend. Cuando usted lee el Salmo 91. When you read Psalms 91. Pero para que le quede claro But so that it'll be left clear to you de lo que estaba hablando el rey David, of what King David was speaking about, tiene que recordar todo lo que Cristo es. you must remember what and everything that God is or Christ is. Escuche, no lo que dijo Cristo, sino lo que es Cristo. Not what Christ said, but what he is. Y si Cristo es la verdad, And if Christ is the truth, Él era el escudo del rey David que lo protegía por amor. he was the shield that protected him. Por eso Because of pedí a la love. hermana Jolie que buscara el significado de adarga. That's why I asked Sister Yoli to find the significance of adarga, Es un escudo en forma de corazón. buckler, which is a shield in a form of a heart. Por eso David tanto habla en el libro de los Salmos del ángel de Jehová. That's why David speaks so much of the angel of Jehovah, Su amigo. his friend. Tremendo. Vamos a orar por esto, hermana, para que nosotros estemos con ese escudo del amor. We're going to read for this so that we could have that shield of love. No cualquier escudo, Not just any kind of bucklet, sino el escudo de Cristo, porque Él es la verdad. but the shield of Christ, which En is el nombre the de truth. Jesús. In the name of En Jesus. Jesús, Padre Celestial, nuevamente pedimos, Señor, que seamos guardados, Padre, con ese escudo maravilloso que es el escudo del amor, Señor, con el cual el mismo Jesús entregó su vida para darnos salvación y vida eterna, pero fue por amor, porque la esencia del Altísimo es el amor sublime y no hay amor más perfecto que el suyo. Y eso fue demostrado en la vida de su Hijo, y su Hijo dio su vida por nosotros. Y Padre Celestial, que nosotros podamos habitar en ese amor perfecto, estando y habitando siempre en la presencia suya para ser guardado de todo peligro y mal. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amen. Tremendo. Verso 6. Verse 5, no? Perdón, 5. Verse 5. No temerás el terror nocturno, Thou shalt not be afraid for the terror in the night, ni saeta que huele de día. nor by the arrow that flies. Escuche, cuando dice no temerás, When it says you will not fear, ¿por qué David decía que no temía? why did David say he did not fear? ¿Porque era el rey? Because he was a king? ¿Porque estaba rodeado de un ejército grande? Because he was surrounded by an army?
a big No, army? porque No, él conocía personalmente a su Dios. because he knew personally his God. Por eso no temía. That's why he was not afraid. En estos días In these days, pasados estuvimos visitando a una hermana a few days past, we were visiting a sister, y ella, una mujer de fe, and a woman of faith, pero en un momento me decía, es que soy humano y reconozco que tengo miedo. but she said, I'm human, and I recognize that I am afraid Porque los médicos le dijeron que tiene un cáncer ya terminal. because the doctors have told her that she's got a terminal cancer. Yo le decía, hermana, yo entiendo And I was telling her, sister, I understand que tiene temor, that you are afraid, que tiene nervios, that you are nervous, porque el médico le dijo que en cualquier momento parte o muere. because the doctor said that at any moment she would go to the presence of the Lord. Pero en ese momento entré a recordarle las calles de oro, But in that moment, I started to remind her of el mar de cristal, of the streets of gold and, la and nueva the Jerusalén, seas made of crystal and the las New palabras de Jerusalem, Cristo. the words of Christ. Y le dije, vuelva a los 4 evangelios And I told her, go back to your 4 evangelical y levante su fe. word and pick up your faith. No vale la pena tener miedo. It's not worth having that fear. ¿Conoce usted realmente quién es su Dios? Do you know in reality who your God is? El que conoce su Dios no tiene miedo a las circunstancias de la vida. He that knows his God does not have any fear over the circumstances in life, Y menos a morir. and much less to die. Porque si morimos, Because if we die, Pablo dijo que era la mayor ganancia. Paul said that was the biggest gain. Y si vivimos, And if we live, también ganamos. we also win, Porque vivimos para Cristo. because we are living for Christ. Por eso Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. That's why Paul said, for me to live is Christ, Y el morir ganancia. and to die is gain. ¿Sabe por qué lo dijo? You know why he said that? Porque conoció personalmente a su Dios, a su Señor. Because he knew his God, his Lord ¿Por qué personally. David hablaba así? Why did David speak like that? Porque conocía a su Señor. Because he knew his God. Y a David no le importó ninguna circunstancia que tuvo que vivir. And David didn't care any of his circumstances that he had to Porque live, conocía a su Señor. because he knew his God. Entonces, ¿por qué temes? So why do you fear? ¿Ves la diferencia de oír de Dios a oír a Dios? You see the difference to hear of God and to hear God? Hay una gran diferencia en conocer de Dios y otra cosa es conocerle a Él y ser su amigo. There's a big difference in knowing of him and knowing him and be his friend. Porque allí se encuentra la seguridad. Because you will find your security there. Y si partimos, And if we were to go, partimos para su gloria. we depart for his glory. No temerás terror nocturno. You will not fear the darkness. ¿Qué es lo que pasa en la oscuridad? What happens in the darkness? ¿Quiénes se mueven en la oscuridad? Who moves in the darkness? Humanamente, los delincuentes. Human, like the humanity. Y los que hacen Bad people. y los que hacen cosas malas lo hacen es de noche. And the people that do wrong things, they normally do it in the night. Pero dice terror But it says terror. de esos seres espirituales que usan la oscuridad para hacer daño. Of those spiritual beings that use the darkness to do something bad. Dice ni flecha, porque saeta es flecha. Because not even an arrow. Esa era la arma que se usaba en esa época. That was the type of weapon that was used in that time. Y ahora hay otro tipo de armas. And now there's another type of weapon. Hay misiles, There's missiles, bombas atómicas, atomic bombs, bombas de hidrógeno. hydrogen bombs. Hay cañones, There's cannons. hay aviones de guerra. There is war planes. Hay muchas armas de destrucción. And many destruction
weapons. Y David decía que no le vamos a temer a eso. And David said, we are not going to fear any Si of se that. arma una guerra, If there was a war, si se acaba el mundo, if the world were to end, mientras conozcamos al único y verdadero Dios, as long as we know the only and the true God, no hay temor, there is no fear. porque sabemos para dónde partimos. Because we know where we are going. Si realmente lo If conocemos we a Él. really in reality know Him. Vamos a orar por aquellos hermanas que tienen temor y miedo. We're going to pray for those that are in terror, Porque they are fear. si analizamos bajo la luz de las Sagradas Escrituras, If we analyze this under the scriptures, realmente no le conocen a Él, sino conocen de Él. in reality they do not know Him, but they know of Him. Señor y Dios Padre Celestial, todo temor, Señor, que haya en el pueblo suyo, Señor, sea quitado, derribado, porque todo temor no procede de usted, sino del enemigo. Y no temer ninguna flecha, ninguna saeta que vuele de día ni de noche, Señor, porque el que tiene cuidado de nosotros es usted. Y porque el terror, Señor, no procede de usted. Y por cuanto confiamos en usted, Señor, y sabemos quién es usted, en usted descansamos. Nada podrá debilitarnos, nada podrá asustarnos, nada podrá venir a nuestra vida sin que usted no intervenga para guardar a nosotros el pueblo suyo. Gracias, Padre, por esa provisión divina. Gracias, Señor, y como dice su palabra, si vivimos, para usted vivimos. Si morimos, para usted morimos, Señor. Así que sea que vivamos o moramos, somos de Cristo y a Cristo servimos. Y por eso no hay temor a la muerte. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesús. Pido que todos y cada uno de aquellos que sean atacados por ese espíritu de temor, el temor tenga que huir de sus vidas, porque hoy se está desenmascarando el enemigo de nuestras almas. Y reconocemos que el ángel de Jehová es con nosotros, que Jesús mismo ahora es con nosotros y con su pueblo, y nos librará y guardará de todo peligro y destrucción y mal. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesús. Amén y amén. Mira, el verso 6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad. Nor for the pestilence that walks in the darkness. Y dice algo tremendo, dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Nor for the destruction that wrestles at no time. Verso 7 dice algo importante. Verse 7 says something important. Lee el verso 7, por favor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. 1,000 shall fall to Wow. thy side, and Amen. 10,000 Hallelujah. at thy right hand, but it shall not come. ¡Qué promesa! through Pero voy a decir algo What a fuerte. promise. I'm going to say something very strong. Pero ve que esta promesa no es para todo el mundo. But you see that promise is not for the whole world. No es para todos. It's not for everybody. No es ni por abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla ahí, It's not for those that open the Bible and leave it in Psalms sino 91. el verso 1 nos da la respuesta. But verse 1 gives us a response. Es para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. It's he that dwells under the shadow of the Most High. Entonces, ¿cuál es su cobertura? So which is your covering? Well, Respóndase usted mismo. respond to yourself. Un hombre que tal vez le cierre la puerta. A man that maybe he'll close your door, Un hombre que de pronto no tenga tiempo para atenderle. or a man that maybe at times may not be able to attend to you. Un hombre que de pronto, no digo todos, ni siquiera te ayude con una ofrenda de amor. And a man maybe that will not help you, not everybody will do this, but that may not help you with an offering of love. ¿Por qué no mejor buscar el abrigo del Altísimo? Why not seek the shadow of the Most ¿Por High? qué no mejor buscar el reino de Dios? Why not seek the kingdom of God? ¿Por qué mejor no practicar la justicia? Why not practice justice Para que el resto sea añadido. so that the rest will be added on to? ¿Sabe qué significa añadido? You know what that signifies to be Que added on que to? le será entregado That it would be given to you sin esfuerzo, without you trying, sin lucha. without you fighting for it. Es una bendición. It's a blessing. Por eso dice que caerán a tu lado 1000. That's why it says that
1,000 shall fall, y 10,000 a tu Yes, diestra, and 10,000 to your right hand, mas a ti no llegará, dijo el Señor. but they shall not get to you. Bendito su nombre. Verso 8. Glory to God. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Surely with your eyes you shall see, and you will see the recompense of the wicked. Entonces viene una pregunta para usted, amado hermano que me está escuchando. So there's a question for you, my beloved brother that is listening. ¿Por qué usted está viendo que el impío prospera, progresa y usted no? Why is it Que dice buscar a Dios. that you say, ¿Por qué why is it usted está viendo que el impío prospera that you see the wicked or the person that doesn't follow the Lord is prosper, y usted que está yendo 2 días a la semana de la iglesia y buscando de Dios no? and you that are going to church 2 times out of the week to church, and you are not prosperous? Respóndase usted mismo esa pregunta. You want to respond to yourself that question? ¿Será que Dios no lo ama? Is it that God does not love you? ¿O será más bien que Dios ni siquiera sabe que usted existe? Or is it that God Y does lo- not even know that you exist? Y lo digo en el buen sentido de la palabra. And I say it in the nicest way that I can. No me lo vaya a tomar a mal, Don't take it as something wrong, porque Él es omnipotente, because He's an omnipotent, omnisciente. O sea, todo Todo lo sabe. sabe, He knows todo lo everything. puede, todo lo ve. He knows everything, He can do everything, and He sees everything. Y cuando le digo no le conoce, And when I tell you He does not know you, es porque usted realmente no pertenece al reino de los cielos. it's because in reality you do not pertain to the kingdom of God. Y usted cree estar en la cobertura del Altísimo. And you may think you are under the covering of the Most High. Y una cosa es creer y otra cosa es estar. And one thing is to believe, and another thing is to be. Vamos a orar por esto, hermano, para aquellos que creen estar en la cobertura, pero no lo son realmente. We're going to pray for those people that think to be under the covering, Pero sí con orgullo exhiben una cobertura humana. but with pridefulness they ask or they receive that cover Cuando su vida personal e íntima es un caos. when their intimate personal life is chaotic. Vamos a orar. Let's pray. Señor Padre Celestial, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Una poderosa palabra, Señor, que nos promete que podríamos ver nosotros aquello que está destinado para cada quien, Señor, y que nosotros seríamos más que todos estos impíos, mas sin embargo la vida de algunos de nosotros está totalmente a la inversa, Señor, porque realmente no le hemos conocido, porque realmente no hemos caminado en sus preceptos, y todo viene a ser porque no tenemos una intimidad, no habitamos en esa presencia maravillosa, Señor, para ser cambiados y transformados por el poder suyo a través del conocimiento, Señor, y entonces todos podamos ver nosotros esta recompensa, no en la vida de los otros que ni siquiera le conocen, sino que la veamos en la vida de cada uno de nosotros, porque usted lo ha prometido, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos al verso 9 porque el rey David We're going to verse 9 because King David, allí nos muestra por qué recibimos toda esta protección. he demonstrates there why we receive all this protection. Y es algo que muchos desconocen. Because there's something that many... Vamos al verso 9. Porque has puesto a Jehová, a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Wow. Because they has made the Lord, which is my refuge, even the Most High, my habitation. Wow. Dice David, porque has puesto a Jehová o Yahweh, como es su verdadero David nombre, says, because you have put Yahweh first, que es mi esperanza. Habla rey David which is my hope. And King David was speaking, y te está hablando a ti and it's talking to you. y me está hablando a mí en este And tiempo. he's talking to me as well in this time. Porque has puesto a Jehová que es su esperanza. Which you have put the Lord, which is
his refuge. or- Y aquí viene un tema gravísimo And there is a very strong subject here. para aquellos que se quedaron en Cristo y dejaron a un lado al Padre Celestial. So those that came with Christ only and left the celestial Father to the side. ¿Quién es su esperanza? Who is your hope? Muchos me van a decir Cristo, perfecto, Many are going to say Christ, perfect, porque así es. because that's how it should La be. esperanza es Cristo, Your hope is Christ. pero la esperanza no solamente es creer en Él. Hope is not only to believe in Him. Y esto va a sonar fuerte. This is going to sound very strong. No es creer en Él, es creerle a Él. It's not knowing Him, it's believing in Him. No me lo tomes mal, pero es la verdad. Don't take it as something wrong, but that is the truth. De nada le sirve a usted creer en Cristo si usted no le cree a lo que Él le enseñó. What good is it for you to to know of Christ if you do not? Dilo otra vez. De nada sirve creer en Cristo y no creer en lo que Él enseñó. There's nothing with you knowing Christ means nothing if you do not believe in what He taught you. Y todos los mensajes de Cristo And the other messages that come from Christ es que volviéramos al Padre, is for us to go back to our Father, clamáramos al Padre, to call upon the Father, obedeciéramos al to Padre. obey the Father. Por eso Él fue muy claro en Mateo That's why 7:21. he was very clear in Matthew 7:21. Que no todo el que me diga, Señor, Señor, That not everyone that would call upon my name, Lord, Lord, no por reconocer a Cristo como Señor, not because you recognize Him as the Lord, no por decirle the Lord, Señor. or by saying Lord. Por eso Él dijo, y lo repito, That's why He said, and I will repeat it again. lo dijo Cristo, no yo. Christ said it, not I. No todo el que me diga, Señor, Señor, Not everyone that would call and say, Lord, Lord, entrará al reino de los will cielos. enter into the heavens. Y fue muy claro en decirlo, And He was very clear when He said it. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los But cielos. he that does the will of my Father who is in heaven. Léalo usted mismo. Read it yourself. Vaya a la palabra. Go to the Word. Por eso en Jeremías 6:16, That's why in Jeremiah 6:16, el ángel de Jehová por medio del profeta decía, the angel of Jehovah, through the prophet's angels, que el pueblo de Dios debe volver a las sendas antiguas. that the people of God must go back to its the Old Testament. Debe pararse en su camino They must stand in His path y preguntar por las sendas antiguas. and ask for those ancient word Y caminar en las sendas antiguas. and walk in the ancient word. Miren lo que dijo el profeta, y caminar. Look what the prophet said. And O sea, walk. entrar al camino, In other words, enter into that road, entrar a la verdad enter into the truth, y entrar a la vida que es Cristo. and enter into life, which is Christ. No podemos seguir jactándonos que conocemos a Cristo We cannot keep on saying that we know Christ cuando no le when obedecemos we are not obeying by Him or obeying y Him. cuando pisoteamos el santo y bendito nombre de su Padre. And when we step all over the name of His Father. Por eso David dijo muy claro en el verso 9 That's why David said it very clear in verse y 9. lo identifica con nombre propio. And he identifies it with a proper name. Fíjense que David no decía Dios, Look, David did not say God, sino le nombraba con su nombre personal íntimo. but he named Him with His personal name. La His intimate traducción name. dice Jehová, The translation says Jehovah, or que es Lord, mi esperanza. which is my hope, O sea, en Él espera. or my refuge, which is in He waits. Dice, al Altísimo por tu habitación. The Most High for thy habitation. ¿Sabe qué hay en una habitación? You know what it is, what there is in a room? Hay descanso, There's rest. hay tranquilidad, There's tranquility. hay paz. There's peace. Y usted se siente seguro en su habitación. And you are at peace and in that habitation. Mire lo que dice el verso 10. Look what verse 10 says. Dice, no te sobrevendrá mal, No evil befall, ni plaga tocará tu morada. nor shall there be plagues
morada, to tu casa, dwelling, your tu house, hogar, your house, tus your, hijos, your home, your tus children, nietos, your, tus primos, your cousins, o todos los que entran en tu morada, en tu casa, los que habitan contigo. or anyone that comes into your house, those that live with you. Entonces llegó la hora de preguntarnos, So the time is here that we ask. Must ¿por ask, qué el mal y las plagas están tocando mi morada? why are these plagues touching my dwelling? Y hay una sola respuesta. And there's only one response. No habito bajo la sombra del Omnipotente. I do not habitat under the shadow of the Most High. No estoy bajo el abrigo del Altísimo. I'm not under the shadow of the Most High. Por eso el mal toca mi morada. And that's why the evil spirits touch my dwelling. Así las teologías te quieran demostrar lo contrario. Even if the theologies, human theologies, want to show you different. Y ahí tenemos que hacer un análisis a nuestra propia vida. And we must make this analysis into our own lives. ¿Será que lo que estoy viviendo Is it that what I am living, es porque estoy en el proceso de formación de Dios? is it because I am in that process of God's formation? ¿O el mal tocó mi morada? Or has the wicked touched my dwelling? Ahí está el ejemplo de Job. The example of Job is there. Verso 11. Verse 11. Léalo, hermana Yoli. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. For he shall give his angels charges over thee, and keep all of thy ways. ¿Está claro? Man, it's very clear. Tenemos y debemos estar protegidos por una guardia angelical. We must and we should have that protection through that angelical guardness that En- comes from above. Entonces tenemos que preguntarnos algo y analizar nuestra vida. So we must ask a question and analyze our lives. El Salmo 34:7 que dice que el ángel de Yahweh o Jehová Psalms 34 says that the angel of Jehovah está acampando alrededor mío, is living around me. nos está defendiendo. Is he defending us? Psalms 23. Y es otro tema que vamos a tocar más adelante. And another subject that we're going to touch later on. O dejamos a nuestros ángeles o a nuestro ángel solo. Or we are leaving our angel Y nosotros durmiendo plácidamente. and we are asleep. No entramos a la palabra, We do not enter into the word. no oramos, We do not pray. no buscamos del Eterno, We're not asking for the. no tenemos comunión con Él. We have no communion with him, Y si esperamos que nos bendiga y nos proteja. and we are waiting for him to come and protect us, Y lo otro, or the other. ¿a qué Dios se está refiriendo usted? What God are you referring to? ¿Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? The God of Abraham, Isaac, and Jacob? ¿O usted cree Or do you believe que Dios le está escuchando? that God is listening? ¿Cuál Dios? Porque David le hablaba con su nombre personal. Which God? Because David spoke with his personal name. Verso 12 dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Verse 12 says that they shall bear you up in their hands, so that your foot dash the. Estamos en el verso 12. Sí. Entonces fíjese que cuando dice que con sus manos nos llevan, quiere decir que ellos, escuche porque lo está diciendo la Biblia, los ángeles de Yahweh, de Jehová, nos guían en nuestros caminos. So the angels of the Lord guide us, and they take us in His path. Entonces, So si ellos no están guiando nuestros caminos, if they're not guiding our footsteps,
Y somos nosotros que estamos tomando decisiones de las cuales aún ya nos estamos arrepintiendo. And if it's decisions that we are taking upon ourselves and that we are now repenting from that, Porque nuestra conciencia nos está diciendo que cometimos un error y ya no podemos solucionarlo. because our conscience is saying that we made a mistake and there's nothing we can do about it. Hay una sola verdad. There's only one truth. No estamos bajo la cobertura del Altísimo ni del Omnipotente. We are not under that covering of the omnipotent God. Lee el verso 13, por favor. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¡Wow! Thou shalt treat upon the lion and adder. Para que usted note que David conocía y hablaba de lo sobrenatural. So you can see that David knew and he was speaking about the supernatural. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. And the Bible says that the devil is like a roaring lion trying to devour someone. Y decía que aún podemos pisar serpientes porque son áspid. And it also says that we may step on serpents. ¿No es lo mismo que Cristo enseñó en San Marcos 16:17? Isn't it the same thing that he showed us in Mark 16:17? Y él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. And he says, these things you will see, those that believe. Pero creer indica obediencia. But believing indicates that you Dijo, need obedience. en mi nombre echarán fuera demonios, He says, in my name you will cast out demons. sanarán enfermos, You will heal the sick. aún pisarán serpientes y escorpiones. You may step on scorpions. Y si les dieren a beber cosa mortífera, no les hará daño. And if they were to give you anything to poison, nothing will harm Y acá you. dice, sobre el león y el áspid pisarás, And it says that over the lion and the otter, hollarás al cachorro del león the young lion y al dragón. ¿Qué es hollar? and the dragon. ¿Es pisar? ¿Moler? What is hollar? It's to step. ¿Confrontar? To demolish. To Vamos a confront. buscar qué es hollar. What is hollar? Verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, Because he has set his love. Tiene algo con los pies dejándolo hundido. o sea, dejándolo Hollar. hundido. Hollar es pisar o comprimir algo con los pies dejándolo hundido. Y dice, y al dragón, And it says the dragon, pero no dice Satanás. but it doesn't say Satan. Y usted me va a decir, pastor, pero ya en Apocalipsis 12 dice Satanás o dragón o serpiente antigua. You're going to say, but in Revelation it said something about a dragon or the old serpent. Y resulta que es otro ser poderosísimo. As a result, that is another powerful being. Y el verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. And verse 14 says, because of you have set his love upon me. ¿Sabe quién está hablando ahí? You know who is speaking there? Ya no está hablando David. David is not speaking anymore. Te está hablando el Altísimo a ti que me estás escuchando. The Most High is speaking to you. Nos He that está is hablando a listening. nosotros. He's speaking to us. Dice, por cuanto ha puesto en mí su amor. It says, because he has put his love upon Yo me, también lo libraré. I will deliver him. Yo también lo libraré. I will deliver him. Mire, está muy claro el Salmo 91, es Jehová o Yahweh como es su nombre verdadero. It's very clear that it's Yahweh. Y lo más tremendo es que Cristo lo explicó todo en el Nuevo Testamento. Tremendous thing is that Christ explained it in the New Testament. Y muchos están olvidando al Padre. And many are forgetting about the Father. Y Cristo no hace nada sin la autorización de Él. And Christ does not do anything Todo lo without que his habló fue de él. authorization. Mire lo que dice, sí, todo lo que habló fue de Él. Mire lo que dice la segunda parte, lo que habla el Eterno. Look what it says in the second part. Por cuanto en mí ha puesto su amor, Because he has put his love over me, le pondré en alto. I will deliver him. Y alto indica no solamente los cielos, I will
will set him on the highest. sino sitio de privilegio. It doesn't only refer to as being in the heavens, Por- but in very special, privileged places. Por allá la escritura dice, y no seréis más cola sino cabeza. And somewhere in the scriptures it says you will not be the tail. ¿Pero but por the qué? head. Why? Dice porque en mí ha puesto su amor. It says because he has put or set his love upon me. ¿En quién está su amor? Who is your love upon? ¿En quién ha puesto su amor? Who have you put your love on? ¿Será que usted conoce de Cristo, Is it that you know of Christ, pero usted no lo ama realmente? but you do not love him in reality? Porque por eso no le obedece That's why you do not obey him, y por eso vive como vive, and that's why you live the way you live, sin protección y sin cobertura. without that protection or that covering. Y prefiere más bien usar la Biblia como un amuleto o un talismán. And you prefer to use your Bible as a talisman or an amulet. Miren lo que dice el verso 5 y está hablando el mismo Eterno. Keep saying, Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble, and I will deliver him. Dice, y vuelvo a repetirlo, el verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, And I repeat it again, because he has set his love upon me. me invocará He will call upon me, y yo le responderé. and I will deliver him. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 58? You know what Isaiah 58 says? Que si usted practica el amor de Cristo, That if you practice the love of God, si usted practica el amor que el Padre Celestial estableció, if you practice the love that the Celestial Father established, de amar al prójimo como a sí mismo, of loving your neighbor as yourself, de ayudar al pobre, al desvalido, al menesteroso, of helping the poor, the sick, and he that is needing help, al huérfano, al extranjero, the orphan and the stranger, al que está enfermo en una cárcel, he that is sick and or in jail, el que está en necesidad, he that is in need, Él le librará. he will deliver you. Tú lo llamarás You will call him or upon him, y Él te responderá. and he will respond to you, Y estará contigo and he will be with you en el día de la angustia. in the day of anguish. Entonces pregúntate una cosa. So ask yourself a question. ¿Por qué sientes que Dios no está a tu lado? Why do you feel like God is not at your side? ¿Por qué sientes que Él no te responde? Why do you feel that he's not responding to you? Y no es porque no exista, And it's not because he does not exist. es porque tú no le has demostrado que le amas. It's because you have not shown him. No that le you love him. obedeces. You're not obeying him. Dices amarlo a Él, You say to love him, pero no amas al prójimo como a ti mismo. but you're not loving your neighbor like you love yourself. Verso 16, hermana. Verse 16, sister. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Le daré. ¿Qué fue lo que vino a decir Cristo que nos iban a dar vida? ¿Qué? Eterna. O What sea, did larga Christ vida. said that he was going to give us long life. Dice, y le mostraré mi salvación. He says, and I will demonstrate my salvation. O sea, el Padre es quien nos muestra a su Hijo. In other words, the Father is the one that shows us his Son, Nuestro Salvador, our Savior, nuestro Redentor, our Redemptor, nuestro sustentador. our Sustainer. Y obedecerlo a Él, And obeying him, amándolo, and loving him, nos lleva a la vida eterna. will take us to everlasting life. Termino diciendo, I'll end up saying, el Salmo 91 no es un amuleto Psalms 91 is not an amulet para la buena suerte. or a good luck charm. Eso es satanismo. That is Satanism. Abrir la Biblia en el Salmo 91 Opening your Bibles in Psalms 91, y con el respeto que usted me merece, pero le tengo que decir la verdad. and the respect that you deserve, but I have to tell you the truth. Dejarla abierta en el Salmo 91 en su casa Leaving it open in Psalms 91 at your home para alejar a los espíritus inmundos to supposedly cast out demons, es agorería, that is agorería or rama de la brujería y hechicería. witchcraft.
it's a root of witchcraft satanismo. or Satanism. Y doble castigo recibirá. And you will receive double Doble castigo. El padre se va a ofender the father will be very offended, double. por no usar su palabra en forma For correcta. not using his word in the correct manner. Ya es para leerla, The word is to be read escudriñarla, and be read and seek, analizarla analyze it, y ponerla en práctica. and to put it to practice in your own life. Así podemos decir, And that's how we can say, ya no conozco de I Dios, do not know of God. lo conozco a I Él, know Him porque Cristo because Christ, se manifestó He manifested Himself para que yo lo conociera. so that I could know Him. Y su Santo Espíritu And His Holy Spirit me guiará a Él, would guide me to Him. porque Cristo dijo, Because Christ said, yo soy el camino, I am the way, soy la verdad I am the truth, y soy la vida. and I am the life. Y nadie viene al Padre And no one comes to the Father sino por mí. but through me. Amen. Obediencia. Obedience. Amen. Pues, qué tremendo, ¿verdad? Qué bueno es conocer y desglosar parte por parte, versículo por versículo, para poder entender y comprender que no es lo mismo hablar de Cristo que conocer a Cristo. Amen. Hay una enorme diferencia y la única manera para conocerlo es cuando usted tiene comunión e intimidad con Él. Porque puede escuchar todos los sermones que usted quiere y usted está escuchando de Él. Pero el día, en el momento que usted dispone su corazón a tener un encuentro con Él en su palabra, Él le va a revelar esa palabra. Y entonces ahí va a trabajar en cada uno de nosotros y va a hacer el cambio y la transformación en cada uno de aquellos que le buscan. Y entonces vendrá a ser que no es que estamos escuchando de Él, es que le estamos conociendo a Él. Y eso hace la gran diferencia. Así es. Solo que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y que todo aquel que necesite buscar a Cristo que corra, porque este es el tiempo y este es el momento. Los días son difíciles, el tiempo se ha terminado y este es el momento de ponernos a cuentas con Él y decirle: Señor, perdóneme, me equivoqué, he pecado contra el cielo, contra usted, Señor, porque siempre he esperado que alguien más me hable de usted, que me enseñe de usted, pero realmente yo no le he buscado. No le conozco, puedo tener 10, 15, 20, 30 años, igual los que sea, pero no le conozco, porque de mí no salió ir pararme temprano a cualquier hora y tomar un tiempo especial para entrar en comunión con usted. Y si usted se fija, cada persona que conoce de Cristo y que alguna vez, en una ocasión o en ciertas ocasiones de su vida, cuando realmente dispone su tiempo de entrar en esa comunión, esa intimidad, ahí el Señor habla, ahí el Señor te restaura, ahí el Señor te limpia, ahí el Señor te enseña, te muestra, te dirige y hace de ti una nueva criatura, pero siempre y cuando entremos a habitar en la presencia divina de Él. No es lo mismo visitar que habitar en esa maravillosa presencia. Parece lo mismo, se escucha casi igual, pero la diferencia es enorme. Necesitamos habitar en la presencia del Dios Altísimo, porque el día vendrá y ni siquiera el Señor reconocerá a aquellos que siempre han escuchado de Él, pero que no le han conocido a Él. El Señor tenga misericordia y que esta noche sea una noche especial, una noche en la cual el Señor nos invita a que le conozcamos a Él como Él realmente es, para que un día estemos en esa maravillosa presencia y habitemos por siempre y en la eternidad. Tanto es el amor del Padre que envió a su Hijo, tanto el amor de su Hijo que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, y no fue en vano el derramar su sangre, el entregar su vida, porque hay algunos pocos pudiera ser, o muchos, no lo sé yo, pero hemos creído y confiado en este Cristo maravilloso, el Cristo que nos da salvación, vida eterna, una paz que solamente Él da, un amor que no es como el del hombre, sino que es un amor perfecto. Y quien no tenga ese amor no puede darlo. Solo que pidamos ese amor para amarnos unos a otros, porque esto es el Señor, el amor. Y no solamente es amor, también es fuego consumidor, que no se nos olvide. Bueno, mis amados hermanos, se nos terminó el tiempo por hoy en la KCKM Radio 1330 AM de la ciudad de Monahans, Texas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue un gusto estar con ustedes. Recuerde la palabra de Dios.
es para ponerla en práctica, y para eso, mi hermano, léala, escudriñela, tómese su tiempo, porque los días están peligrosos y es necesario que nos preparemos. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Bendiciones.